Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a hacer una introducción a la dimensión histórica y teórica del Estado, que es uno de los temas claves de esta unidad. Para ello vamos a recurrir al texto de Hernán Ubiña, quien, como siempre comenzamos en estos videos, recorremos rápidamente su estructura. El texto tiene una introducción, un segundo punto que nos habla del surgimiento histórico del Estado y su relación con la sociedad civil, y por último un apéndice en el que el autor nos va a mostrar y va a describir las diferentes formas históricas que desarrolló el Estado en el mundo occidental desde su surgimiento, y también las formas que abordó precisamente en Latinoamérica. El Estado, nos dice el autor en la introducción, es fuente de discusiones no solamente a nivel académico, a nivel teórico, sino también que está presente en nuestra propia vida cotidiana. El autor concibe al Estado como el máximo articulador de las relaciones sociales. Por ello, ante cualquier demanda social, de cloacas, de agua potable, ante una demanda de un sector por menores impuestos, ante mayor exigencia de educación o salud, siempre va a estar presente el Estado. El Estado va a tomar a Milbrand, el autor, y va a decir que es con aquello contra lo cual los hombres chocan al enfrentarse con otros hombres. En el segundo punto, Hernán Ubiña nos va a introducir en el desarrollo histórico del Estado y su relación con la sociedad civil, y para ello vamos a ir recorriendo diferentes autores en esta mirada. El primero que ellos es Nicolás Maquiavelo, que ya si lo recordamos lo hemos visto en temas anteriores. Es el primero en difundir el concepto de Estado, de Stato para su lengua italiana, al referirse al ordenamiento político permanente y garante de paz al interior de la nación. En sus diversos libros, Maquiavelo, pero sobre todo en El Príncipe, coloca en este particular forma de ordenamiento político que es el Estado el ejercicio de la soberanía. Soberanía entendida como la puesta en marcha del poder de mando supremo en un territorio determinado. El concepto Estado, que claramente, como recuerda el autor, no es algo creado estrictamente por Maquiavelo, pero sí que lo pone fuertemente en el tapete y lo introduce en la teoría política, es superador de antiguas denominaciones centrales para la vida política como era la polis, la civitas, la república o el regnum, los reinos. Ahora se introduce a partir de Maquiavelo el concepto Estado. Luego vienen los autores que denominamos en la corriente contractualista, también llamados los iunnaturalistas, que postulaban que el Estado era un producto de un contrato social, o sea, de una conjugación de voluntades particulares. Los autores contractualistas partían de un estado imaginario, supuesto, de un punto inicial de referencia que era el llamado estado de naturaleza originario, y que establecía un orden que posibilitaba la emergencia de la sociedad civil. O sea, de ese estado de naturaleza primario de vida de la humanidad, el Estado venía a ser esa institución creada y surgida a partir de un pacto de los individuos. Pero los contractualistas, si bien tienen esta mirada común de contrato social y de un estado originario de naturaleza, van a tener derivaciones diferentes. En el caso de Thomas Hobbes, parte de una concepción antropológica negativa. El hombre es el lobo del hombre, por lo cual en ese estado de naturaleza la vida está en permanente peligro. La salida de ese estado de naturaleza es un pacto de sujeción, donde los individuos ceden toda su soberanía por medio de un contrato voluntario y así lo delegan en una máxima autoridad. Lo que va a decir Thomas Hobbes en el Leviatán, que es quien concentra el poder absoluto. Esta visión de Thomas Hobbes va a ser el sustrato filosófico que va a dar origen al Estado absolutista, que tiene como objetivo el mantenimiento del orden y eliminar anarquías y descontrol social. Por otro lado,
dentro de la misma línea de los contractualistas, está John Locke, quien parte de una concepción antropológica absolutamente diferente. Para él el hombre es naturalmente libre y pacífico. Existen derechos individuales previos a ese contrato que deben ser resguardados. Los derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad. También se reserva el derecho a la rebelión. Por lo tanto, Locke es como uno de los padres del liberalismo, fundador del Estado liberal. La función ya de este Estado es el resguardo de los derechos naturales del individuo frente a cualquier intromisión autoritaria. Para ello debe haber un poder equilibrado, con funciones divididas, que permitan que nada atente contra la propiedad, la vida y la libertad de los individuos. Por otro lado, el francés Jean-Jacques Rousseau parte de una concepción antropológica diferente también, que para él el hombre en el estado de naturaleza era un buen salvaje, un bruto feliz, dicen algunas traducciones, pero ante la aparición de la propiedad privada comienza un proceso de corrupción humana que debe ser ordenado por medio del establecimiento de un contrato de voluntad general. Aquí el pensamiento de Rousseau ejerció una gran influencia en la Revolución Francesa y es una interpretación radical del republicanismo. Así, siguiendo otros autores en referencia, Ubiña va a detenerse bastante, como también nos aclara en su texto, en la visión de Carlos Marx y Federico Engels. Sus aportes pretenden desenmascarar el carácter histórico del Estado y de los procesos sociales, que no son procesos dados naturalmente, sino que son procesos construidos históricamente. Para Marx, el Estado no es la solución o una instancia superadora de los egoísmos individuales, sino que para Marx el Estado es prácticamente la continuación de aquel estado de naturaleza, pero por otros medios. El Estado moderno, para Marx, es el que garantiza y legaliza la desigualdad de la dominación propias del orden capitalista. Así, el Estado es detentador del monopolio de la violencia para perpetuar el régimen capitalista mismo. Otro autor al que va a recurrir Hernán Ubiña es Max Weber. Para este autor es central el Estado, sobre todo el aparato burocrático. Para Max Weber el Estado es una asociación política que posee el ejercicio monopólico de la coerción legítima en un territorio determinado de un modo continuado. Y aquí los conceptos de autoridad, de dominación, van a ser claves en el pensamiento de Max Weber. ¿Y cuáles son las bases legítimas de dominación? Donde él, en su tipología de los tipos ideales de dominación, va a identificar la dominación de origen tradicional, carismática o legal racional. También la burocracia, esta máquina inanimada, como llega a definirlo, es imprescindible en la sociedad moderna por el desarrollo y la complejidad de todas las relaciones sociales producidas en la modernidad. O sea, el Estado es central y el ejercicio de la dominación legítima a partir de él en el pensamiento de Max Weber. Finalmente, otro de los autores que recorre Hernán Ubiña es Antonio Gramsci. Él amplía su mirada del Estado, que abarca también dispositivos que permiten convertir la dominación en hegemonía, o sea, en aceptación del dominado y consenso activo. Aquí el gran aporte de Gramsci es que Gramsci de raíz marxista, supera las concepciones más fosilizadas y estructuradas del marxismo y avanza hacia un pensamiento mucho más amplio de las estructuras de dominación y hegemonía social que permiten la perpetuación de la dominación capitalista. Además, supera a Weber en su concepción de un Estado meramente formal, sino que en él también inserta las funciones informales. Al Estado, para Gramsci, lo constituyen actividades prácticas y teóricas con las que la clase dirigente justifica y perpetúa su dominación
y además logra obtener el consenso activo de los gobernados. Y ya para finalizar este podcast, que simplemente quiero invitarlos a sumergirse a ustedes en el texto, a resumirlo, a dialogar con el autor en el texto mismo, Hernán Ubiña nos va a facilitar una mirada cronológica sobre las diferentes formas que adquirió el Estado, esta unidad de dominación, a lo largo del proceso moderno. La primera forma que adquiere el Estado es como Estado absolutista, luego el Estado liberal, luego el Estado de benefactor keynesiano y luego el Estado neoliberal. Voy a ser muy sucinto porque está muy bien explicado y es muy ágil en el propio texto. Asimismo, también en esta idea de pensamiento situado y dada la particularidad de América Latina, Hernán Ubiña nos invita a poder identificar qué tipo de estados han estado en nuestra región. Y voy a identificar un estado oligárquico, un proceso de estado populista, el estado burocrático autoritario y el estado neoliberal. Obviamente que estos son tipos de estado que están en consonancia y enmarcados en estas formas que fue adquiriendo el Estado a nivel histórico, a nivel global. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción. Le damos la bienvenida y los invitamos a sumergirse directamente en el texto de Hernán Ubiña.